noches, Panamá. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de A Fondo con Alves Noticias. Hoy jueves 8 de enero, donde retomamos transmisiones luego de esas fiestas de fin de año en las que esperamos que hayan podido disfrutar junto a sus seres queridos. Pero antes de entrar con los temas más complejos, quiero recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, Facebook, TikTok y suscribirse aquí en el canal de YouTube como @anoticiaspanamá. Y mientras resolvemos un tema técnico con nuestra cuenta principal de Instagram, seguirnos allá también como @anoticiaspanamá2. Ahora sí, quiero ir con mi compañera Karen Ceballos con el segmento de Lo Bueno Primero, donde nos comparte esas buenas noticias que nos impulsan como país. Adelante, Karen. Las buenas noticias también tienen poder, y aquí te mostramos 3 razones para seguir apostando por Panamá. Esto es Lo Bueno Primero. Arrancó el verano cultural en Panamá. El Ministerio de Cultura ya abrió sus cursos de verano en la Ciudad de las Artes, una oportunidad para que niños, jóvenes y adultos aprendan, creen y se expresen a través del arte. Hay talleres de música, danza, teatro, artes plásticas, folclore y artes tecnológicas, con horarios flexibles durante todo el día. Las clases se desarrollan del 12 de enero al 11 de febrero y las inscripciones están abiertas hasta el 10 de enero. Un diploma puede cambiar una vida. Con solo 17 años, Álvaro Rodríguez se graduó del Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes Cefodea, demostrando que siempre existe una segunda oportunidad. Álvaro llegó con dudas y un pasado escolar difícil, pero se fue como primer puesto de honor de su promoción. Hoy sueña con seguir estudiando, ir a la universidad y construir un mejor futuro para él y su familia. Historias como la de Álvaro recuerdan que cuando se cree en los jóvenes y se les brinda apoyo real, el cambio sí es posible. Panamá vuelve a brillar ante el mundo. La revista Forbes ha destacado a nuestro país como uno de los destinos gastronómicos imperdibles para visitar en 2026. La publicación resalta a la ciudad de Panamá como la única capital reconocida por la UNESCO como ciudad creativa de la gastronomía, con más de 2.400 restaurantes y puestos de comida que celebran nuestra diversidad y sabor. Bien, y ahora hacemos un repaso rápido y claro de esos temas que han marcado nuestra agenda nacional con la semana en 5 titulares con nuestro compañero Kevin Morales. Actualidad rápida, precisa y clara. Así es la semana en 5 titulares. De tu segmento, la semana en 5 titulares. Molino insta a María Corina Machado a no ceder en el respeto al voto y a la voluntad popular de Venezuela. El presidente de Panamá recordó que tras la captura de Nicolás Maduro, su consejo fue mostrarse intransigente con la voluntad popular y no negociar resultados electorales que, según el mandatario, expresan la voluntad del pueblo venezolano. Panamá oficializa las nuevas tasas de salario mínimo. Para el 2026-2027, el Gobierno Nacional publicó en la Gaceta Oficial el decreto que establece aumentos diferenciados por actividad, tamaño de empresa y región, que empezarán a regir desde el 16 de enero y benefician a más de 400,000 trabajadores con ajustes que van entre unos $9.50 y hasta $15 adicionales por mes, según sector. Estados Unidos recibirá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano tras la captura de Maduro. El presidente Donald Trump anunció que ese crudo será enviado a puertos estadounidenses y vendido en el mercado, con los ingresos bajo control indefinidamente por Estados Unidos, como parte de la estrategia tras la caída de Nicolás Maduro. Chiquita reactiva la producción de banano en Changuinola. Tras varios meses de paralización, se realiza la primera cosecha de 2026 en Bocas del Toro, con distribución inicial al mercado local, marcando un avance en la recuperación de una de las actividades agrícolas más emblemáticas de la región.
IFARU destinará más de 50 millones de balboas en el concurso general de becas. El programa abrirá inscripciones del 12 al 23 de enero y exige un promedio mínimo de 4.5 para estudiantes de premedia, premedia y media y un índice de 2.0 para becas universitarias de continuidad. Bien, y continuamos porque Venezuela vive un momento de alta tensión política tras la detención de Nicolás Maduro y la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta. A esto se suman las reacciones de China, Irán, Rusia y Corea del Norte, que piden la liberación del exmandatario en medio del desarrollo judicial que se desarrolla en Estados Unidos. En ese contexto, conversamos hoy con Pedro Antonio Mendonca. Él es coordinador de 20 Mundo y es líder del Comando Mundo con Venezuela de la campaña presidencial del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, para conocer la visión de la oposición sobre lo que ocurre hoy y los escenarios que se abren para el país. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias, Ariel. Un gusto estar aquí contigo. Gracias a ti por aceptar la invitación a esta entrevista. Iniciamos de una vez porque tras la captura de Nicolás Maduro, quiero preguntarte acerca de cómo interpreta la oposición este momento que vive Venezuela hoy. No, es un paso decisivo, necesario para lograr lo que es tantos años, por lo que tantos años llevamos luchando, que es una transición a la democracia. El primer paso se dio, ya Maduro no está, él y su esposa, bueno, es público, notorio y comunicacional lo que ocurrió, y esto representa pues el inicio de un proceso en el que nosotros estamos enfocados trabajando para que acabe donde tiene que acabar, que es en el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio del año 2024, y esa voz del pueblo se expresó duro. El presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia y es ampliamente reconocido el liderazgo de María Corina Machado, tanto nacional como internacionalmente, en este proceso. Allí nosotros estamos enfocados, además, por supuesto, con toda la urgencia que hay en este momento, con la necesidad para que haya una transición real de que, entre otras cosas, se liberen a los casi 900 presos políticos que aún hoy hay en Venezuela, que cese la represión y la persecución, que haya apertura de libertades comenzando por la libertad de expresión, de manera que hay mucho trabajo que hacer, hay mucha presión que ejercer y en eso estamos enfocados. Pero sin embargo, Pedro, Delcy Rodríguez sigue a la cabeza y ha señalado continuidad institucional, pero al mismo tiempo esta colaboración con Estados Unidos, ¿cómo valoras tú esa decisión y ese mensaje que se envía entonces el día de hoy? Bueno, en efecto, nuestra lucha nunca ha sido por un cambio de caras o un cambio de nombre. Mientras estamos hablando, como te digo, permanecen casi 900 personas como rehenes de esta tiranía. Mientras estamos hablando, las calles de Venezuela, sobre todo de la zona fronteriza, están tomadas por paramilitares y por colectivos armados para intimidar a la población. Entonces, al final aquí, nosotros, insisto, nuestra lucha y nuestro esfuerzo actualmente continúa siendo porque vayamos a una transición a la democracia y que este proceso no sea, como algunos pudieran estar fantaseando, un simple reacomodo del entramado criminal. Delcy Rodríguez es una de las cabecillas del sistema represivo en Venezuela. Lidera el sistema de blanqueamiento de capitales, de socavamiento de la democracia y de violación de los derechos humanos en Venezuela. Está sancionada desde el año 2018 por la justicia estadounidense. En ese mismo año, 2018, la Unión Europea la sancionó por lo mismo, por lavado de dinero, por corrupción, por socavamiento de la democracia y tiene prohibida la entrada al espacio Schengen. Y aún así, en el año 2020, no olvidemos el escándalo aquel de cuando, aún con esta prohibición,
entró a Madrid, se le fueron decomisados unos lingotes de oro valorados en casi 70 millones de dólares. Y es esto, este régimen durante todos estos 26 años ha saqueado al país para enriquecerse profundamente, pero también para comprar gente y para hacer lobby alrededor del mundo. Y por eso ha costado tanto, nos ha costado tanto a los venezolanos llegar a este punto en el que estamos. Pero afortunadamente hemos llegado. Es decir, la conciencia por parte de la comunidad internacional de que Maduro representa y su régimen representan una desgracia para la vida de los venezolanos, pero mucho más allá representa una amenaza a la seguridad de todo el hemisferio. Estados Unidos, aliado esencial, afortunadamente no solo haya asumido esta realidad, sino que ha actuado en consecuencia y todavía sigue allí la presión ahora más que nunca de este aliado esencial que entiende muy bien que por la legítima defensa de sus propios intereses, así como la defensa de todo el hemisferio, debe haber en Venezuela una transición real a la democracia que pasa, entre otras cosas, por el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio del año 2024. Pero sin embargo, Pedro, en su primera audiencia judicial, Nicolás Maduro se declaraba no culpable por los delitos que se le señalan. ¿Qué impacto entonces tiene este proceso para ustedes y esas declaraciones que le ha dado en esa audiencia? Peor para él, porque es público, notorio, comunicacional, está debidamente documentado. Los venezolanos somos testigos directos de cómo las fuerzas, la Guardia Nacional, las que están desplegados en alcabalas, en puertos, aeropuertos, ha sido partícipe de tráfico de todo, no solamente tráfico de droga, tráfico de minerales, tráfico de combustible, tráfico hasta de personas. Eso lo sabemos los venezolanos y las distintas organizaciones internacionales, defensoras de derechos humanos, lo han debidamente documentado. De manera que peor para él que niegue y además está debidamente documentado su responsabilidad, primero como canciller de Chávez y luego, por supuesto, como presidente ilegítimo que siempre ha sido en todo este marco complejo, amplísimo de corrupción que, como te digo, no solamente hace sus fechorías en Venezuela, sino que las ha hecho en muchos países de los 5 continentes. Exactamente, Pedro. Y allí entonces mencionabas hace un momento al presidente Donald Trump, que ya ha afirmado que se abre un nuevo espacio para Venezuela con esta detención, pero al mismo tiempo ha dicho que no habrá elecciones ni una transición pronta. ¿Qué lectura hacen ustedes sobre estas declaraciones que él ha realizado? Bueno, primero que todo hay que resaltar que esto es un proceso que está en curso y hay que ser muy cuidadosos con las cosas que decimos. Todos, por supuesto, tenemos ideas, nos forjamos opiniones con base en lo que vemos. Unos manejamos unas informaciones, otros manejan otras informaciones y por eso hay que partir de la prudencia en las proyecciones que hacemos y en los comentarios que emitimos. Nosotros nos enfocamos en los hechos y los hechos son irrefutables. Y es que aquí comenzó ya una transición en Venezuela por el simple hecho de que Maduro, la cabeza de todo este sistema criminal, fue extraído del territorio venezolano con su esposa, otra delincuente, dicho sea de paso, y ambos están enfrentando la justicia, son un hecho irrefutable. Entonces, a partir de ahí se desencadena un proceso que, como te digo, está en curso. Es irresponsable aquí hablar de cuánto tiempo nos parece que va a durar esto, una semana, un mes, 3 meses, nadie lo sabe, pero nosotros estamos muy enfocados trabajando para que este proceso ocurra lo antes posible, porque mientras más días permanezca este sistema criminal en el poder, significa más muertes, más sufrimiento, más familias separadas y más pérdidas, incluso económicas, no solamente para los venezolanos, sino para toda la región y más riesgo además para la seguridad de la región. De manera que en eso nosotros estamos súper enfocados, es un proceso en curso, hay muchos actores involucrados, hay muchos intereses involucrados desde luego en todo esto, pero el interés superior, que es el que nosotros defendemos, impulsamos, es el del pueblo venezolano, que emitió un mandato el 28 de julio del año 2024 y eligió con el liderazgo de María Corina Machado a Edmundo González como presidente. Y justamente ahí, Pedro,
comentar de que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha planteado la posibilidad de que se establezca un diálogo regional para una transición democrática. ¿Consideran ustedes que ese mecanismo puede ayudar a destrabar entonces esta crisis venezolana? El presidente Molino ha sido una de las voces más claras en nuestra región frente a lo que está viviendo Venezuela. Comparte plenamente esta visión, esta claridad. Panamá y Venezuela somos irremediablemente países hermanos, no solamente países vecinos, sino países hermanos que compartimos historia, compartimos geografía, compartimos cultura y afortunadamente el presidente Molino, como tú lo has dicho, ha sido una de las voces firmes en nuestra región para que este proceso, insisto, termine donde tiene que terminar. Presidente Uruguay, presidente Paraguay, presidente de Argentina y así otros de la región han sido voces firmes. Ayer, más del otro lado del charco, en la Unión Europea, la Comisión Europea también emitió una comunicación, una posición muy firme, no solamente secundando este proceso que comenzó en Venezuela, sino nuevamente dejando claro que este proceso será viable en la medida en que respete el liderazgo de María Corina Machado, la elección de Edmundo González como presidente, en definitiva que respete el mandato del 28 de julio. E insisto, ese es nuestro foco y en eso nosotros estamos trabajando. Pero más allá de Panamá, que tú lo has dicho, Pedro, que ha sido un actor clave, ¿qué tipo de respaldo esperan ustedes de otros gobiernos y organismos internacionales en esta nueva etapa que se abre para el país? A nivel de gobiernos, posiciones firmes, es decir, las posiciones firmes que ha habido hasta ahora siguen estando y ahora con más firmeza y las hemos visto recientemente. La justicia argentina, por ejemplo, ahora está también solicitando a Nicolás Maduro porque allí también tiene un proceso judicial abierto, es decir, la presión es por todas partes y también de parte de aquellos que por distintas razones han tenido algunas posiciones tibias o no tan claras que asuman este momento histórico porque es de su interés, del interés de sus ciudadanos. Esta lucha no es solamente porque Maduro, como te decía, representa una desgracia para la vida de los venezolanos y por ende nos interesa a nosotros los venezolanos, pero esto también le interesa a todos quienes formamos parte de esta comunidad que es Occidente, a los italianos, que también la presidenta Meloni ha sido una voz muy firme en defensa de los valores democráticos y la libertad de Venezuela, de los españoles, de los portugueses, cuyas comunidades son muy longevas en Venezuela y somos países también hermanos y ahí hay que hacer un enorme trabajo para que finalmente hablen y hagan cosas y se sumen a la presión en ese sentido. Maduro también tiene un procedimiento abierto en la Corte Penal Internacional que por distintas razones aún sigue avanzando, pero no obviamente en los tiempos de la urgencia de los venezolanos, pero ahí también se está haciendo el trabajo. Esta gente, no solamente Maduro, sino Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, tienen sus cabezas precio por parte de la justicia estadounidense. En definitiva, como te digo, esto es un proceso que está en curso. Evidentemente, a los venezolanos no nos hubiese gustado que esto estuviese ocurriendo de esta forma, ni en los tiempos en que esto se ha tomado. Llevamos 26 años luchando contra una tiranía. Hemos tenido en algunos momentos oportunidades reales de salir de esta tragedia y por distintas razones no se han aprovechado. Nos hubiese gustado, como te digo, que esto hubiese ocurrido antes, de otra manera, tal vez más ordenada, en fin, pero bueno, es lo que es lo que tenemos, hemos avanzado muchísimo, esto representa un punto de inflexión, un punto irreversible y ahí nosotros estamos enfocados, como te he planteado ya varias veces, en hacer que este proceso llegue a donde tiene que llegar. Claro, Pedro, y el proceso tiene que llegar donde tiene que llegar. Y allí entonces María Corina Machado mencionaba recientemente ese agradecimiento al presidente Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro y reiteró que pronto regresaría a Venezuela. ¿Qué mensaje entonces envía hoy ese mensaje que ella hace y cuál es la hoja de ruta que tiene entonces usted como oposición frente, por decirlo así, a un reacomodo del poder? Bueno, nuestra apuesta y nuestro objetivo, y cuando digo nuestro, no me refiero al de María Corina, al de nosotros, el del pueblo venezolano, no es a que aquí haya un reacomodo del poder. El poder
ese poder del crimen, se ha venido reacomodando, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, porque esto es una lucha global y también hay que asumirlo así, a los distintos escenarios. Pero nosotros estamos frente a la oportunidad de romper todo esto con este paso decisivo que ha liderado el gobierno de Estados Unidos, con el cual y con su presidente Donald Trump estamos muy agradecidos los venezolanos, porque esto es algo que nosotros venimos diciendo desde hace muchos años. Hay no solamente un socavamiento a la democracia en Venezuela, una crisis humanitaria compleja, terrorismo de Estado, lo ha dicho así la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto representa una desgracia para los venezolanos, pero también solos no podemos los venezolanos salir de este desastre porque es un sistema muy complejo, de carácter además transnacional. Venezuela no es solamente el cartel de los soles y el tren de Aragua, es Hezbollah, es... Hemos perdido momentáneamente la conexión con Pedro Antonio de Mendonca. Yo te escucho perfecto, ¿tú me escuchas? Ahora sí estamos de vuelta Sí. contigo. Bueno, Hoy, nada, lo que te estaba diciendo es que al final es esto, no, o sea, no solamente esto representa una desgracia para los venezolanos, sino una desgracia para el mundo. El régimen, y lo ha dicho, además porque se han jactado de hacerlo, ha infiltrado delincuentes en toda la región para desestabilizar y para al final hacer lo que hicieron en Venezuela, que fue socavar la democracia. Entonces, afortunadamente, y esto llevamos años alertándolo al mundo, diciéndole al mundo, mira, tienen que actuar no solamente por defensa de los venezolanos y por asistencia a los venezolanos, en la defensa de tus propios intereses. Entonces, afortunadamente ha habido ya un match entre esta alerta, esta urgencia de los venezolanos, el entendimiento por parte de la comunidad internacional de esta urgencia como urgencia para sí misma, y en ese sentido, pues seguimos trabajando para que más y más actores hagan lo que tienen que hacer, que en definitiva es el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a los derechos humanos y el respeto a la soberanía más importante, que es la soberanía popular que la gente expresó el 28 de julio. pero ¿consideras tú, Pedro, que este nuevo escenario representa una oportunidad real para una transición democrática o que aún existen riesgos de que el poder se reconfigure sin cambios de fondo? Y allí también quiero Sin agregar duda, el tema sí. el tema de la oposición, si han logrado unificarse, porque si algo se ha criticado de Venezuela es que la oposición no logra unificar sus criterios. ¿Qué opinas tú? Mira, sin duda, esto es una oportunidad real. El gobierno de los Estados Unidos está sumamente claro de que en Venezuela debe haber, por su propio interés, una transición a la democracia. Para que haya democracia, debe haber todo lo que no hay hoy en Venezuela: instituciones, respeto al Estado de Derecho, seguridad jurídica. Y dado el prontuario de estos ciudadanos, comenzando por la señora Delcy Rodríguez y todo su entramado criminal, nosotros estamos claros y sabemos que el gobierno de Estados Unidos también está sumamente claro de que esta gente no es una garantía para que este proceso llegue a una transición a la democracia. Y la conciencia, esa conciencia se evidencia cuando Estados Unidos habla claro y le dice a esta señora que debe hacer todo lo que tiene que hacer para que haya una transición a la democracia, y de lo contrario le puede ir hasta peor que a Nicolás Maduro. Entonces, bueno, la participación de Estados Unidos en este proceso es importante, es un actor esencial, es un aliado esencial. Siempre lo hemos dicho que necesitamos el apoyo y la participación de la comunidad internacional, insisto, porque esto no es un problema solamente de los venezolanos, esto es un problema global y eso está ocurriendo. Sin duda es una oportunidad. E insisto, no podemos caer en especulaciones sobre lo que va a pasar, cuándo va a pasar, porque es un proceso que está en curso y es un proceso muy delicado del cual depende el futuro de una nación, incluso gente que no ha nacido. Por eso tenemos que ser súper cuidadosos con los juicios de valor que emitimos sobre las cosas que vemos o que aparentan ser. En cuanto al tema de la división de la oposición, que no se llama oposición, somos fuerzas democráticas, gobierno electo. Hemos llegado a este punto gracias
a que ha habido precisamente una conducción política unificada. Todos los partidos políticos de las fuerzas democráticas venezolanas, incluso aquellos partidos varios que tradicionalmente han estado alineados con el régimen, hoy hay un trabajo cooperativo con ellos, como por ejemplo el Partido Comunista Unido de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, que ha hablado recientemente en las últimas días sobre pues, la persecución en Venezuela, cómo a la clase obrera y trabajadora se le persigue mientras al grupo empresarial, entre comillas, de enchufados y boliburgueses y saqueadores se les dan todos los privilegios. En fin, hay una unión no solamente de los partidos políticos, de las fuerzas democráticas, sino de la nación, de los ciudadanos. Yo creo que no hay en el mundo un país tan unido como lo es hoy Venezuela, no solamente los ciudadanos que están dentro del territorio nacional, sino la diáspora, y unidos en torno no a María Corina per se como liderazgo, sino en torno a una aspiración, a un objetivo y a una misma necesidad, que es la liberación de Venezuela, porque solamente va a haber comida en las mesas de los venezolanos cuando haya libertad. Solamente va a haber insumos en los hospitales cuando haya libertad. Solamente va a haber luz en las casas de los venezolanos cuando haya libertad en Venezuela. Va a haber maestros en las escuelas dando clase y enseñando de verdad para la libertad cuando haya libertad en Venezuela. Entonces va a haber vida digna en Venezuela cuando haya libertad. Entonces, esa es la aspiración y ese es el clamor y lo que ha movido todo este movimiento de carácter eminentemente popular, que ha tenido un liderazgo claro, irrefutable, que por cierto te cuento, en las últimas semanas y en los últimos días, su popularidad ha subido aún más, que es el liderazgo de María Corina Machado, incluso entre sectores policiales y militares. Y el de Edmundo González Urrutia también, desde luego. Entonces, vemos cómo esta cohesión se robustece aún más, y esto es lo que a nosotros nos da la seguridad de que esta fuerza, como te digo, eminentemente popular, es la que va a terminar prevaleciendo en este proceso. Así es, Pedro, pero sin embargo, hemos escuchado también en los últimos días que con esta nueva etapa se realicen nuevas elecciones, pero el liderazgo de Edmundo González Urrutia está ahí, él ganó las elecciones. ¿Estarían ustedes de acuerdo a una nueva elección? Mira, eso está rodando, y así como esa hipótesis, hay otras que yo también he leído, y yo quiero, insisto, ser muy cuidadoso con los comentarios porque aquí, insisto, ya hubo una elección tramposa, irregular, violatoria de todos los procesos y todas las garantías mínimas, y aún así la ganamos con una proporción de 70-30. Y logramos demostrar, y ahí están las actas públicas, esta victoria. Nosotros estamos plenamente Están convencidos en que de Panamá. haber, claro, nosotros estamos convencidos que de haber una elección en Venezuela competente, porque además una elección tiene que cumplir unos cánones, tiene que cumplir unos criterios, estamos convencidos que una elección limpia, la proporción va a ser en el peor de los casos, 90-10, que es más o menos la proporción, y como te digo, que en los últimos días ha ido subiendo, de la Unión Popular, la gente que apoya, insisto, no a María Corina y a Edmundo per se como personas, sino como representantes de esa aspiración popular que es la libertad de Venezuela. Así que a ese escenario no le tenemos ningún miedo, pero aquí ya hay un mandato, que es el que estamos enfocados en que se haga valer, que es el del 28 de julio. Y finalmente, Pedro, quiero preguntarte, ¿qué mensaje le envías entonces hoy a esos ciudadanos que están dentro y a los que están afuera, en el exterior, viendo estos acontecimientos y las expectativas de cara a una nueva esperanza sobre el futuro de Venezuela? Sé que estamos muy satisfechos, que estamos muy alegres. Vimos este fin de semana pasado estas demostraciones de celebración en Ciudad de Panamá, una de ellas. Pero también estemos muy conscientes de que el trabajo no está concluido. Se dio un paso necesario, imprescindible, y eso lo celebramos y estamos muy satisfechos por eso. Pero este paso necesario, imprescindible, nos llama a la acción y al trabajo, dentro del país y fuera del país.
dentro con todo el cuidado que hay que tener porque el sistema represivo no ha cesado, y fuera del país, quienes sí tenemos un mayor margen de poder hacer cosas, ser la voz de ese país y hacer toda la incidencia necesaria para que más y más actores, gobiernos, parlamentos, grupos de distinta naturaleza, sumen su presión y su trabajo a que, en definitiva, como lo ya he venido diciendo a lo largo de esta conversación, lo que aquí prevalezca sea el mandato popular del 28 de julio del año 2024. Y para que haya un proceso de transición real a la democracia y no un reacomodo del sistema criminal, aquí debe haber señales claras que pasan por la liberación total de todos los presos políticos. No es liberarte y bueno, te tienes que presentar todos los días, o liberarte y tienes prohibición de salir del país. No, libertad sin condiciones de todos los presos políticos y apertura de las libertades que pasan, entre otras, por la libertad de expresión, que están hiper cercenadas ahora más en Venezuela. Y si no, veamos a los periodistas que metieron presos, casi todos periodistas internacionales, corresponsales internacionales, en el mamotreto ese que hicieron en la Asamblea Nacional. De manera que tenemos bastante trabajo de salir a la calle, de estar atentos a las convocatorias y hacer toda esa incidencia para que más y más actores se sumen a esto y que esto termine en el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio. Quiero agradecer a Pedro Antonio de Mendonca, coordinador del Mundo 20 Venezuela y ex líder del Comando con Venezuela, que llevó a esta campaña presidencial al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, por esas consideraciones que nos comparte la noche de hoy. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, un placer, y yo estoy totalmente a la orden. Y pronto vamos a liberar a Venezuela y vamos a poder viajar de Panamá a Venezuela libremente, intercambiar experiencias, negocios, dinero, formas de producir, y eso es lo que queremos. Sin duda, Pedro. Mucha suerte y éxito. Y esperamos igualmente. Hasta luego. Y seguimos porque para analizar a fondo uno de los temas que más debate ha generado esta semana, abrimos Criterio a Fondo con las opiniones, contexto y la lectura responsable de la realidad con nuestro compañero y amigo, analista Sergio González García. Adelante, Sergio. Análisis, profundidad y contexto. Así comienza Criterio a Fondo. Hola, mi nombre es Sergio González García y esto es Criterio a Fondo. En esta oportunidad corresponde abordar el tema de Venezuela. El caso Venezuela, abordado no solo desde la óptica internacional, sino también desde el punto de vista de la realidad nacional panameña. No puedo ser hipócrita. Claro y directo al grano, por supuesto que a pesar de las vulneraciones al derecho internacional público, que son evidentes y que son expresas, a pesar de esa realidad, que es certera, no menos cierto es que a muchos, incluyendo a este servidor, nos genera una satisfacción ver al ex dictador, no ex presidente, ex dictador, Nicolás Maduro, aprendido y enfrentando cargos, por lo menos a nivel penal, a nivel criminal, en la justicia específicamente del Distrito Sur de Nueva York. Esto, por supuesto, que genera un contexto problemático desde el punto de vista de que el origen de la aprehensión se genera bajo vulneraciones del derecho internacional público. No obstante, a nivel político, no puedo dejar de manifestar mi alegría como ser humano al ver a un dictador y aparte un asesino por fin preso y cumpliendo con distorsiones, sí, pero cumpliendo con un proceso criminal, con un proceso penal. Esto desde el punto de vista de la figura específica de Nicolás Maduro. No obstante, Venezuela sigue sumergida bajo el liderazgo de la dictadura chavista. La vicepresidente, en papel y en nombre, yo debería indicar a nivel político, la vicedictadora Delcy Rodríguez, en conjunto, debo decirlo, en conjunto a su hermano que controla el Poder Judicial, el psiquiatra Jorge Rodríguez,
que en su momento fue el artífice y el líder en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, de varios de los fraudes electorales en Venezuela, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez están controlando tanto la parte legislativa como la parte ejecutiva. Y vamos a ver qué contexto hay entre Estados Unidos y los hermanos Rodríguez en estas negociaciones que vienen para efectos de volver a la democracia, llamar a elecciones, o ver si al final todo fue un fraude y Estados Unidos simplemente pretende tener al dictador que ellos desean tener ahí, pero la democracia y los derechos humanos simple y sencillamente fueron un cuento o un instrumento de mercadeo. Entonces también veremos el tiempo. Esto con relación a Venezuela, que sigue sumergido bajo el liderazgo y bajo el poder de los hermanos Rodríguez, más las células de poder que maneja el señor criminal, por supuesto, Diosdado Cabello, y el criminal Vladimir Padrino López. Entonces, ese es el contexto de poder de los agentes principales que están controlando Venezuela desde el punto de vista de una dictadura que no ha cambiado. Se fue el principal, pero han quedado otros nombres, cada uno con cuotas de poder. Ahora, en el contexto panameño, yo creo que hay mucho que reflexionar. Y dentro de esa reflexión, el amor o la alabanza al presidente Donald Trump no debería estar. Yo no veo espacio alguno para ponderar o para alabar la figura de Donald Trump. No debemos olvidar que en este contexto de empoderamiento mediático, el señor Trump ha aprovechado para arremeter en contra de Gustavo Petro específicamente, pero también para arremeter nuevamente en contra de Groenlandia y en contra de México. No ha hecho énfasis en Panamá, pero desde su inicio en el mandato, Panamá fue parte de sus prioridades. Entonces, el tema Colombia, el tema México, el tema Groenlandia y debo indicar el tema Panamá siguen siendo parte de la agenda establecida por Estados Unidos. A mí no me gustaría como panameño ver como un contexto de poder y de superioridad política y militar se convierta entonces en la causal para que haya algún tipo de intervención o injerencia en el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es y siempre debe ser de los panameños y panameñas. Entonces, como panameños, debemos ponderar que un dictador y asesino está fuera de su cúpula de poder. Sin embargo, yo no veo espacio para alabar a Donald Trump cuando precisamente este caballero ha estado usando su poder militar y su poder político para amenazar a Panamá bajo un pretexto de influencia china en el país. Pero específicamente la zona del Canal de Panamá y los puertos adyacentes a la misma. Zona del Canal de Panamá que fue parte de Estados Unidos, lamentablemente, y que más nunca en la historia debería ser de otro país. Panamá debe tener su soberanía de manera íntegra siempre. Entonces, este es el balance desde el punto de vista de ponderar lo que ha sido, número uno, aprender a Nicolás Maduro como el asesino y dictador que es, pero no debemos olvidarnos que en Venezuela no han habido cambios significativos, porque siguen estas personas, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López con cuotas de poder, y desde el punto de vista panameño, no debemos olvidar ni mirar a otro lado, porque Donald Trump no se merece ni una pizca de alabanza. No es un salvador, no es un héroe. De hecho, justamente ha aprovechado su poder militar para instrumentalizar narrativas políticas en la cual como panameños hemos sido víctimas desde el punto de vista de las amenazas al Canal de Panamá. Este es el balance que dejo. Vamos a ver cómo avanza la historia. Se está construyendo la historia y yo de corazón le deseo lo mejor al pueblo venezolano y de corazón deseo una transición real a la democracia. No soy ingenuo. Sé que va a ser lenta y sé que va a requerir de muchas negociaciones con el poder chavista para que no haya derramamiento de sangre. Sin embargo, espero que aunque sea lento, llegue a buen puerto, que llegue a puerto seguro
una transición democrática con elecciones libres en el pueblo venezolano. Y desde Panamá no tenemos nada que alabarle al señor Trump. Nos vemos en la próxima. Gracias por su tiempo. Gracias, Sergio. Bien, amigos, y de esta manera llegamos a la parte final de esta edición de A Fondo, agradeciéndoles por habernos acompañado. Yo soy Ariel Albaez y nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición con más información, más actualidad, las buenas noticias y el análisis que usted necesita saber. Buenas noches.